La voluntad de Dios no se opone a nada, simplemente es. Qué importante es darnos cuenta de este hecho. La voluntad de Dios no se opone a nada, simplemente es. Y también darnos cuenta la infinita confianza que hay detrás de ese hecho, entendiendo que estamos nosotros con todos los elementos para hacernos cargo de lo que estamos viviendo y que también hemos sido dotados por todas las infinitas cualidades que requerimos para hacernos cargo de nuestra vida y también para compartirlos y para permitir vivir una vida feliz. Y si no lo estamos haciendo, tendríamos tal vez que detenernos un momento y reflexionar. Esto nos dice la lección 166, que dice que todos los dones, se me han confiado los dones de Dios. Entonces, en ese momento me doy cuenta que aunque aparentemente yo no me había detenido a verlo, los dones están en mí y no tendría yo por qué estar como dudando, careciendo, conflictuándome, sino acallando la voz de mi mente y permitiendo hacer contacto con esos dones, con esa conciencia, con esa fuente que emana de mí la vida y todo lo que requiero a cada instante. ¿Qué pasa y por qué aparentemente nos resistimos a aceptarlo o a vivirlo? ¿Por qué aparentemente de manera inconsciente, automática y repetitiva nos vamos al lado del sufrimiento, del sacrificio, de la lucha, de lo difícil, del dolor, del desamparo, de la parte desvalida? Yo creo que al hacerlo consciente y decirlo en voz alta, nos podríamos dar cuenta que esto no tiene por qué ser así y que la voluntad de Dios para mí, ni para ti, ni para nadie es así. Pero entonces en algún momento surgieron dos voluntades, la de sostener esta idea de este mundo, porque este mundo como es, no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es dolor, no es sufrimiento, no es sacrificio, no es separación, no es conflicto. Esa es la parte en la que nuestra mente conjunta o llamada mente colectiva está creando una versión de cómo cree que tiene que ser el mundo. Y a veces nosotros nos afanamos de manera frenética para sostener que el mundo tiene que ser así, porque aparentemente no vemos otro, no conocemos otro y tenemos miedo que ni este sea. Entonces, si no existe, ¿dónde estoy parado o dónde estoy parada? Y eso a lo mejor da miedo. Y hoy detenernos a reconocer primero que somos un solo ser con el infinito, que somos una chispa divina y que mientras más nos concentramos en crecer esa chispa para que sea fuego y que ese fuego sea un fuego creador y que nuestra voluntad, mi voluntad, tu voluntad y la voluntad de Dios son una para crear desde el amor, desde la divinidad que somos y no desde la fabricación de nuestro ser limitado por el ego, privado por el ego, condicionado por el ego, temeroso, que se ve y duda del poder porque no reconoce los dones y tampoco los puede compartir. Entonces hoy nuestra lección 166 nos dice, vamos a hacer un alto a la manera en la que nos relacionábamos con el mundo y de donde dudábamos de qué era lo que nos sostenía y de lo que estamos hechos y de nuestra verdadera identidad, que es amor, y las cualidades del amor, infinitas, ilimitadas, poderosas, y poder encauzarlas, permitir que nuestra visión del amor nos lleve a crear realidades amorosas, amables, fáciles, de alguna manera llenas de todos los dones que unos a otros podemos compartirnos. Y si yo hiciera esto, una práctica, y tú también, tal vez la alegría y la felicidad serían algo natural, porque la voluntad de Dios para ti, para mí, es perfecta felicidad, y a veces nos cuesta pensar que es así, que la voluntad de Dios es felicidad,
porque a lo mejor teníamos un programa donde aparentemente la voluntad de Dios era muchas cosas menos eso. Entonces hoy, ¿qué te parece si intercambiamos la manera en la que estábamos viviendo, sintiendo, creando, fabricando nuestra idea del mundo, nuestra idea de nosotros mismos y de la vida, y la sustituimos y permitimos que el amor nos dé una de vuelta, donde nos muestre de manera clara cuáles son los dones que tenemos para poderlos compartir? Y que cuando estemos sintiendo que carecemos de algo, reconozcamos que esa no es la voluntad de Dios ni la nuestra, y que tenemos dones para que por medio del amor de Dios que nos sustenta podamos resolver todo aparente conflicto, toda aparente dificultad sin esfuerzo alguno y con perfecta confianza, que podamos reconocer que el Espíritu toma formas de lo que se requiere y hace posible lo imposible. ¿Cómo sería darme cuenta que no tengo que vivir en un mundo restringido, sino en un mundo infinito de posibilidades y acceder a ellas, y después de que yo lo piense, que yo lo sienta, que yo lo viva, lo comparta con alguien más? Esa es la invitación de nuestra lección del día de hoy, y dice así, me gustaría leerlo textual porque son tan hermosos los conceptos que nos comparte, que qué mejor que leerlos de esta manera, como dice así: cada vez que el pensamiento de pobreza te oprima, Él te recuerda, el Espíritu, la parte divina, todos los dones que posees, y cuando te percibes solo y atemorizado, Él te recuerda que siempre está a tu lado, y también te dice: no lo defraudes, conviértete en la prueba viviente de lo que el toque de Cristo, el toque de lo divino, puede ofrecerle a ti y a todo el mundo. Dios te ha confiado sus dones, y que tu felicidad dé testimonio de la gran transformación que experimenta la mente que elige aceptarlos y sentir el toque del Cristo, y vivir en lo divino, y reconocer que soy uno con su fuente y no puedo ver separado de Él. Así que disfruta este día. Comparte, dale like, suscríbete y coméntame. Maravilloso día.